ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Si nos visita esta noche, bienvenido, bienvenida. También muy contentos de tenerle con nosotros. Y un saludo también especial para todas y tantas personas que nos honran con su fidelidad, siguiéndonos a través del canal de producciones Centro Victoria en la plataforma de YouTube. Esperamos que ahí donde usted esté también el Señor le bendiga. Muy bien, esta noche vamos a abrir la Biblia, si les parece, en el Evangelio según Marcos, el tercer capítulo de Marcos. Y vamos a pensar un momento, supóngase que usted tiene un capital, más o menos grande o inmenso, y quiere empezar una empresa. Quiere que su empresa sea grande, quiere que su empresa no solo funcione en Costa Rica o en América Central o en América, sino que cubra el planeta entero. Quiere que su empresa prospere, quiere que su empresa sirva a millones de usuarios en todo el planeta. Ya usted tiene el capital para iniciar, que debe ser un capital, repito, muy grande, pero solo no puede hacer eso, va a ocupar un equipo de colaboradores. La pregunta que yo hago esta noche es, ¿qué clase de personas elegiría usted para confiarles ese capital y que lo ayuden a usted a alcanzar su meta, su sueño, de crear esta empresa gigantesca, que va a tener millones de usuarios? ¿Qué perfil buscaríamos? Cuando usted trabaja en dirección de personal en alguna empresa, hay que crear un perfil de la gente que queremos que trabaje con nosotros. Normalmente pues queremos gente responsable, queremos gente preparada académicamente, queremos gente que tenga una buena presencia física, que tenga habilidades de comunicación, que tenga preparación académica. Vamos elaborando una serie de cosas y luego empezamos a contratar personal que tiene que adaptarse a ese perfil que tenemos de los empleados o los colaboradores que anhelamos que trabajen con nosotros. La historia de esta noche en Marcos 3 tiene que ver con eso. Tiene que ver con la fundación de una empresa gigantesca, de una obra que iba a tocar todas las naciones del mundo, que tenía que durar siglos y milenios, y el dueño de la empresa se llama Jesús de Nazaret. Y la empresa se llama la iglesia. Jesús tiene un sueño, quiere plantar una iglesia, pero no es una iglesita local que va a hacer cultitos ahí en Jerusalén, sino que él dice que el mensaje que esta iglesia predica tiene que alcanzar a todas las naciones de la tierra. Imagínese el capital económico que se necesitaría para eso. Imagínese el capital humano que usted va a necesitar para establecer algo como eso. ¿Y cómo empieza Jesús esta selección de personal? ¿Cómo empieza Jesús a escoger a esas personas que le van a ayudar a él a cumplir su meta, a cumplir el sueño por el cual vino a este planeta? Marcos 3 nos cuenta un poquito en el versículo 13, dice: después subió al monte. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y nos da la lista, dice: Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote,
el que le entregó, y vinieron a casa. Parece que es un texto que no tiene mucho que decir, pero es impresionante. En primer lugar, nos da una lista completa de los nombres de los 12 apóstoles. En segundo lugar, nos dice que Jesús tenía sentido del humor. Si lee los versículos que acabamos de comentar aquí, dice que Pedro no se llamaba Pedro. ¿Sabía eso usted? Dice que llamó a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. O sea, Pedro es un apodo. Y luego llamó a 2 hermanos que se llamaban Juan y Jacobo, y a estos les puso otro apodo. Les puso Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. O sea, que Jesús no era esa persona seria y amargada. Algunos pastores y predicadores adoptan una personalidad, no sé, como mística, como que soy tan serio, yo no puedo reírme, no puedo contar un chiste, no puedo dar una broma, no me gusta, yo soy... No, hermano, Jesús era una persona afable, amistosa, a la gente le encantaba estar cerca de Jesús. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Los evangelios dicen que había multitudes cada vez que el Señor salía a la calle. Los niños lo perseguían para que los acariciara, para jugar con él. Los tomaba en sus brazos. Las mujeres se acercaban a Jesús. Los intelectuales se acercaban a Jesús. Los pescadores y los campesinos se acercaban al maestro. Jesús era una persona que tenía una especie de magnetismo, de carisma, de imán. Él atraía a la gente hacia él. Lo invitaban a fiestas. Lean los evangelios cuántas veces Jesús está enseñando y está en una cena, en unas bodas, en una comida. A la gente le encantaba tener a Jesús en su casa. Pero a la mayoría de la gente no les gusta tener a los pastores en su casa. Y tienen razón. Si hacen una fiesta, el que menos va a invitar al pastor porque va a llegar a arruinarse en todo. Está la gente cantando y contenta y comiendo y feliz y no, el pastor no puede hacer nada, sino bueno, vamos a hacer una palabra de oración. Hasta ahí llegó la fiesta. No pueden hacer nada normalmente. Pero Jesús era una persona increíblemente buscada por las personas. Una persona que atraía a la gente. Y los voy a llevar un momentito al Evangelio de Lucas y luego volveremos a Marcos 3. Pero el capítulo 6 de Lucas, para centrarnos en este tema que es el que nos interesa hoy, cómo Lucas capítulo 6, versículo 12, nos da unos detallitos más interesantes de cómo fue que Jesús escogió a estos 12 hombres. Estos iban a ser sus colaboradores más estrechos, más cercanos, los hombres de confianza que cuando Él ya no estuviera, iban a tener que desarrollar ese plan de misiones, ese plan de alcanzar el mundo que Jesús tenía en su corazón. Y entonces, vamos a ver, dice que en aquellos días, Él fue al monte a orar. ¿A quién se refiere el pronombre Él en este caso? ¿Aló? A Jesús, dice, en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Voy a hacer una paradita aquí porque hace unos meses dije algo y parece que alguna gente lo torció. Jesús y Dios no son la misma persona. Yo no sé si ya lo puedo decir más claro que esto. No son la misma persona. Esto es un error de todos los unitarios, los testigos de Jehová, las iglesias apostólicas de la fe en Cristo Jesús. Toda la gente que no cree en la Trinidad dice que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo es diferentes nombres, pero que es una sola persona. No. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, pero no creemos en 3 dioses, creemos en un solo Dios. Si no, no diría lo que dice Lucas capítulo 6. Jesús subió al monte y pasó toda la noche hablando con él mismo. No, dice, estaba orando a Dios. Cuando Jesús está muriendo en la cruz, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Está hablando con él mismo? No, está hablando con su Padre. Ah, pastor, pero es que Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Sí, pero también dice, el Padre mayor es que yo.
sea, esto es un misterio, es algo que nuestro cerebro no puede comprender, pero que está claramente revelado en la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. El que no quiere verlo, pues no podemos hacer nada. En algún momento Dios le dará entendimiento, le dará revelación. Creo que Jesús es Dios, creo que el Padre es Dios, creo que el Espíritu Santo es Dios. No creo en tres dioses, creemos en un solo Dios. Pero son personas distintas, se relacionan distintamente entre ellos. Jesús le dice a sus discípulos: yo voy a morir, voy a resucitar, voy a subir al Padre y le voy a rogar al Padre, y el Padre les va a dar a otro consolador para que esté con ustedes. Otro significa uno diferente. Entonces ese otro consolador es el Espíritu Santo. Jesús le ruega al Padre y el Padre envía al Espíritu. No son la misma persona, es el mismo Dios, pero no es la misma persona. Jesús pasa toda la noche orando en el monte. ¿Cuántos de ustedes han aguantado orar toda una noche? Es más, si usted lee los evangelios, las oraciones que Jesús hace son muy cortas. Unas cuantas palabras. Pero esta vez dice que pasó toda la noche. O sea que el asunto por el que Jesús estaba orando era tan importante para el propósito de Dios, era tan vital, que Jesús no se conformó con orar 1 hora ni 2 horas. Se apartó, se fue a la montaña y ahí en soledad estuvo clamando a Dios por guianza, por dirección, por sabiduría para lo que tenía que hacer el día siguiente. Vamos a ver qué tenía que hacer el día siguiente, versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Recuerden que está orando solo en la cima del monte, pero cuando amanece, para de orar y convoca a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos eran? No sabemos, eran muchos. Lea el texto con cuidado y verá que a veces tenemos ideas preconcebidas que son equivocadas. Dice, cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. O sea, eran mucho más de 12. Dentro de la masa de discípulos que él tenía, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. De ahí usamos el término entonces de los 12 apóstoles. Pero Jesús no era que tenía 12 discípulos, tenía muchos más. ¿Basado en qué criterio los eligió? ¿En que eran muy guapos? ¿En que eran muy inteligentes? ¿En que eran muy espirituales? No. Yo creo que los escogió basado en la guianza que el Padre le dio la noche que pasó clamando a Él. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Era una decisión trascendental la que Jesús tenía que hacer. Y para mostrar su dependencia del Padre estuvo orando toda la noche, y cuando amaneció entonces llamó a 12, los eligió, y a estos 12 les dio el título de apóstoles. Vamos a volver a Marcos 3. La Biblia lo que hace, hermano, es que se complementa. Marcos nos da un relato del llamamiento de los discípulos, Mateo nos da otro, Lucas nos da otro. Marcos no nos cuenta que Jesús había pasado orando toda la víspera, pero Lucas sí nos cuenta eso. ¿Qué dice Marcos? Volvemos. Subió al monte y llamó así a los que él ¿qué? Quiso, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Vamos a ver entonces, Jesús elige, dentro de su masa de discípulos, elige a 12. ¿Con qué propósito los elige? Vamos a ir despacio, quedémonos aquí en Marcos capítulo 3, volvamos ahí, por favor, un poquito atrás. Hello. ¿Para qué eligió Jesús a esos 12? Varias cosas. En primer lugar, para que estuvieran con él. ¿Para qué los eligió entonces en primer lugar? Para que estuvieran con él. Usted le pregunta en las iglesias, ¿para qué escogió a esos 12? Para que predicaran. No, es un error. El primer llamado de Jesús no es para que usted predique, ni para que sea apóstol, ni para que sea pastor, ni para que sea evangelista, ni profeta, ni maestro. El primer llamado de Jesús es para que usted esté con él. ¿Entendemos esto? Es un llamado a la comunión, es un llamado a la amistad, es un llamado a la cercanía. Y si usted ha estado con él,
entonces, después de que ha estado con él, para enviarlos a predicar. La prioridad no es que usted predique, la prioridad no es que usted haga evangelismo personal, la prioridad no es que usted se convierta en maestro de escuela dominical o en ujier, la prioridad es que usted esté con Jesús. Eso es lo que al Señor le interesa. Quiere tener comunión con sus hijos y con sus hijas. Pastor, ¿y cómo hace uno para tener comunión con Dios? ¿Cómo hace uno para tener comunión con Jesús? No es viniendo a la iglesia, no es asistiendo a un culto cada domingo, hermano. Eso es religión. La comunión es otra cosa. Comunión es lo que usted logra a través de dos mecanismos básicos. Uno es la oración y el otro es la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Cuando yo oro, yo estoy hablándole a Dios. Cuando leo la Biblia, Dios me está hablando a mí. Así es como se establece la comunión, por medio de la comunicación. Y la comunicación funciona en dos vías, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Cuando oro, está fluyendo de abajo hacia el tercer cielo, hasta el trono de la gloria. Cuando leo la Biblia, la revelación está fluyendo desde el tercer cielo hasta mi corazón, a mi espíritu y mi mente. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Usted puede ser el mejor predicador del mundo, el mejor músico, el mejor guitarrista, el mejor, el que dirige mejor el servicio, el ujier más. Pero hermano, si no tiene comunión con el Señor, nada de lo que usted está haciendo tiene valor, porque está perdiendo de vista cuál es el propósito primario por el que fue llamado. Los que predicamos el Evangelio corremos un peligro muy serio. Y cada vez que me toca enseñar donde hay pastores, siempre hablo de esto. ¿Sabe cuál es el peligro que corremos? Que después de un tiempo empezamos a leer la Biblia buscando pasajes para predicar y no buscando pasajes para que Dios nos hable a nosotros. Uy, mañana es domingo, me toca predicar, Dios mío, dame algo. No, eso no es la actitud, así Dios no te va a dar nada. La actitud de Dios, aquí estoy yo, tengo mis problemas, tengo mis necesidades, por favor, Espíritu Santo, abre mis ojos y mi entendimiento, háblame a través de tu palabra. Porque la palabra tiene que ser primero pan para el que come antes de ser semilla para el que siembra. Es las dos cosas, la palabra es pan y es semilla. Pero tiene que ser primero pan para mi vida antes de que yo lo pueda sembrar como semilla. Entonces no perdamos de vista esto. Yo puedo correr de un país a otro, de un aeropuerto a otro, bajarme de un avión y subir a otro, predicar 3 o 4 veces cada semana y todavía estar fuera del propósito de Dios, porque el propósito primario de Dios es, los llamó para que estuvieran con Él. Y una vez que usted ha estado con el Señor, una vez que usted ha estado en el secreto de Dios, una vez que usted ha orado, una vez que usted se ha alimentado con la palabra, entonces de la abundancia de su corazón va a empezar a hablar su boca. Primero, para que estén con Él. Segundo, ¿para qué? Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. ¿Y a qué más? Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Porque el Evangelio es más que palabras. El Evangelio es el poder de Dios. Y cuando la palabra es predicada, con autoridad, con revelación, con fe, la palabra lo va a hacer crecer a usted en fe. Por favor, póngame atención a esto. La Biblia es muy clara, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El asunto es que usted no puede ir a la farmacia a comprar 3 onzas de fe. No puede ir a la carnicería, que el carnicero le venda 1,5 kilos de fe. La fe no se vende en ninguna parte. Puedes llevar 3 carreras universitarias simultáneamente y no va a aprender fe en la universidad. Solo hay una forma de crecer en fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo no puedo agradar a Dios si no tengo fe. Y no tengo fe si no me acerco a la palabra. Ese es el problema que tenemos hoy en día en las iglesias, hermano. Tenemos gente que dice que son cristianos, tenemos gente que dice que ama al Señor y que se les puede ir toda la semana sin siquiera abrir su Biblia, sin siquiera abrir un Nuevo Testamento, sin siquiera levantarse en la mañana y decir, Dios, abre mis ojos, ¿qué tienes para mí hoy? No, yo voy a la iglesia. ¿Y qué? Hasta el diablo va a la iglesia. Hay gente que dice, uy, no, yo es que esa una cantina no entro. Una vez les voy a contar una historia que me pasó una vez. Estaba en la ciudad de Nashville y un amigo, uno de los mejores maestros que yo he conocido, Douglas Fisher, me invitó. Nashville es como la capital de la música en Estados Unidos. Hay
casas de grabación, todos los restaurantes, todos los bares tienen músicos buenísimos. Y este hombre me invitó a un pub. Un pub es una especie de cantina inglesa. Me llevó a oír música irlandesa. Y me comí el postre más delicioso que he comido en mi vida. Ahí. Este maestro, este pastor Douglas, era amigo del dueño. Y el dueño salió, nos atendió. Es más, si me pregunta cómo se llama ese postre, no tengo la menor idea, pero era una cosa de chuparse los dedos. Y yo me hice una promesa, digo, si algún día yo vuelvo a esta ciudad y Dios me trae aquí, yo voy a venir y no voy a comer nada salado, voy a pedirme unos 3 o 4 postres de esos y voy a comer hasta que me enferme. Pasan los años y hacemos una convención de las iglesias nuestras en Estados Unidos y la hacemos en Nashville. Y cuando estoy ahí con nuestros pastores y los hermanos y todo, me acuerdo y cometo el error, en vez de irme solo, de descontarles y para qué lo hice. Cuando íbamos, ya no iba el carro donde yo estaba solo, sino que había como 6 carros atrás, era una caravana de pastores. Paramos ahí en el estacionamiento del pub vamos a entrar y se baja uno de los pastores. Mete la cabeza, arruga la cara y les dice a todos que se devuelvan. Me montan a mí al carro otra vez y se devuelve todo el mundo. ¿Y qué fue el problema? Venden cerveza ahí. Él no podía entrar a un lugar donde era cerveza, porque ahí está el diablo. Tengo una opinión, respeto la suya, pero yo tengo una opinión. Es tan fácil, tan posible encontrarse al diablo en una cantina como encontrárselo en una iglesia. Porque el que está en la cantina ya está haciendo la voluntad de él, pero el hombre va a la iglesia más bien a ver a quién saca y descarría el camino. Todo esto que estoy contando lo cuento desde mi amargura profunda. Por culpa de esta gente, ¿sabe cuánto le cuesta a uno en tiempo, en plata, en pasajes y todo llegar a ese bendito lugar? Y estar a la puerta. Pastor, ¿y usted es tontico? ¿Por qué no se quedó solo? Porque yo no andaba a carro. Me andaba en el carro de uno de ellos y yo lo estoy alquilando, pues que se van todos y yo me quedo. Vuelvas a montar el carro y vaya a seguir rezando. La gente tiene unas ideas extrañísimas con respecto a esto. El evangelio que predicamos, hermano, no son solo palabras, es poder de Dios. Cuando usted predica el evangelio y cuando la gente cree el evangelio, tienen que ocurrir cosas. Enfermos son sanados, endemoniados son libertados, las vidas tienen que ser cambiadas, las familias pueden ser restauradas, la gente deprimida puede recibir el gozo de Dios, hermano. Tiene que pasar algo. Hace 50 años, cuando se predicaban campañas evangelísticas en América Latina, había un lema que decía: por donde Cristo pasa, algo pasa. Y si uno está día tras día dándole y predicando y enseñando y nadie se enferma, nadie se sana, nadie prospera, nadie se restaura, nadie se consagra, nadie se santifica, entonces lo que estamos predicando no es el evangelio de Cristo, hermano. Estamos predicando religión, doctrina, filosofía. Pero el evangelio es poder de Dios, el evangelio no son palabras, el reino de Dios no consiste en palabras, dice Pablo, sino en poder. Entonces Jesús llama a esta gente para que estén con Él, y al estar con Él y oír su palabra, ellos van a crecer en fe. Y Jesús les imparte autoridad. ¿Autoridad para qué? Para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para predicar un evangelio de poder. Entonces, en primer lugar, tenemos una invitación. ¿A quiénes llama Jesús? ¿A los que quisieron ir? No, a los que Él quiso. Primero hay una invitación. Segundo, hay una impartición. Hay una impartición de qué? De autoridad, de poder, para que vayan y hagan la obra del ministerio. Y tercero, hay una comisión. Hay una invitación, hay una impartición y hay una comisión. ¿Cuál es la comisión? Ahora sí, ya ustedes recibieron poder, ahora vayan y compartan lo que han aprendido con otras personas. Esto es la esencia de la iglesia, esto es la esencia del evangelio. Así es como Dios quiere que funcione el reino. No sé si usted se ha puesto a pensar, pero yo lo he pensado muchas veces. ¿Por qué a mí? Cuando nos pasa algo malo, siempre decimos: Dios, ¿por qué a mí? Pero cuando nos pasa algo bueno, nunca nos lo preguntamos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios me llamó a mí? Hay tanta gente mejor que yo en el mundo.
Hay tanta gente más inteligente que nosotros en el mundo. Hay tanta gente con más estudio que nosotros. Hay tanta gente con más dinero que nosotros. Pero a nosotros nos parece lo más normal del mundo estar aquí y alabar a Dios y que Dios haya cambiado nuestra vida. Y nunca paramos a preguntarnos por qué a mí. ¿Sabe cuántos de mis amigos del mundo se han muerto? Hace unos años uno de mis amigos de francachelas y de fiesta murió de una sobredosis de droga. Su papá fue ateo toda la vida, ya murió el Señor y crió a sus hijos como ateos. Y cuando murió su hijo, el Señor me llamó y me dice: Yamil, tome, lleve esto para la iglesia. Y era el certificado de defunción de su hijo, donde decía que había muerto por intoxicación con una sobredosis de droga. Llévelo para que los muchachos sepan lo malo que es la droga. Y yo le dije: don fulano, pero si eso es lo que pues llevamos años haciendo, eso es lo que predicamos en la iglesia. Y usted nunca quiso que él fuera. ¿Por qué tantos compañeros muertos? Esta semana, si Dios quiere, tenemos una reunión con nuestros compañeros de una sección del Liceo UNESCO del año 5.3, la sección 5.3 que nos grabamos, no quiero ni acordarme de eso, nos grabamos en el año 1972. Y nos vamos a reunir en la UITA, en la casa de uno de ellos. Pero haciendo la lista, hermano, ya de esos que nos grabamos hay un montón que ya no están. Íbamos a los bailes juntos, íbamos a las discotecas, íbamos a las borracheras, íbamos a las fiestas, estudiábamos, hacíamos exámenes. Yo iba a la casa de ellos iban a la casa de mis papás. Ya no están. Y entonces uno para a preguntarse: ¿por qué a mí, Señor? Y se maravilla de lo que es la gracia y la misericordia de Dios, porque Dios llama así a los que Él quiere. Usted está aquí no porque usted quiso, no porque usted escogió a Jesús, sino porque Jesús lo escogió a usted. Ustedes no me eligieron a mí, dijo Jesús, yo los elegí a ustedes. Y ahí es cuando usted tiene que parar a preguntar: Señor, ¿por qué a mí? Hay mujeres mejores que yo en el mundo, hay esposas mejores, hay hijos mejores, hay padres de familia mejores, hay mejores patronos, hay mejores empleados. Pero Dios te escogió, hermano, porque tiene un propósito. Y el propósito de Dios en primer lugar es que tengas comunión con Él. Y no puedes tener comunión con Él si no lo buscas en oración y si no lees la palabra de Dios. Y si haces esa cosa, si aceptas su invitación y tienes comunión, Él te va a dar su impartición, te va a dar poder, te va a dar autoridad. Y vas a empezar a ver resultados, vas a empezar a ver cambios. Ahí pone la lista de los que Jesús llamó. Uno era un ratero que se llamaba Mateo, que les robaba y estafaba a todo el mundo. El otro era un tipo violento y peleonero que se llamaba Simón, y Jesús le puso apodo Pedro. Los otros dos tenían un carácter tan explosivo que Jesús les puso hijos del trueno. Usted lee las cartas del apóstol Juan. A Juan le dicen el apóstol del amor. Y uno hasta que babea leyendo aquello: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. El que no ama a su hermano no ha nacido de nuevo. Y uno dice: este hombre era un pan de amor. Hermano, Juan era un tipo terrible. Jesús le puso hijo del trueno. Esos dos hermanitos fueron a predicar en una aldea de samaritanos y los samaritanos los rechazaron y se burlaron de ellos. ¿Y sabe qué? Se volvieron donde Jesús furiosos y dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que baje fuego del cielo como dice Elías y que haga rostizados a todo ese montón de pecadores? Quería quemar vivos hombres, mujeres y niños. Juan, y después dice: hermano, el que no ama no ha nacido de Dios. Dios no anda, vamos a ver, buscando la gente más inteligente ni la más santa. Hermano, nos llamó a nosotros para que estemos con Él. Y en ese compartir con Él y tener comunión con Él, en esos ratos de oración y lectura de la palabra, es como el Espíritu Santo empieza a transformarnos y a cambiarnos. Y este Pedro que le arrancaba orejas a la gente con la espada, después se dice que murió como mártir. Y este Juan que quemaba gente viva, después dice: hermanos, amémonos unos a otros. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Jesús llamó a Él, a los que Él, ¿qué? Quiso. Y quiso llamarlo a usted. ¿Para qué? Para que usted tenga comunión con Él.
Y en esa comunión con Él, Él le va a impartir poder, autoridad, gozo, paz. Cada uno de ustedes. ¿Qué vio Jesús en estos hombres? Yo no sé. Pero cada uno de ustedes tiene algo que Jesús vio y que nadie más había visto, ni siquiera usted. Cada uno de ustedes tiene una medida de fe, dice la Biblia. Cada uno de ustedes tiene un don, dice las Sagradas Escrituras. Cada uno de ustedes es una parte del cuerpo glorioso de Cristo, aunque sea una uña, pero somos algo en el cuerpo más glorioso que existe, hermano. Cada uno de ustedes tiene un propósito. Ninguno de ustedes fue llamado por casualidad. La Biblia dice que Jesús pasó toda la noche orando antes de llamar a 12 y tiene de tener 2000 años de estar en la presencia del Padre diciendo aquella, atrayéndonos así, como si fuera un gigantesco imán, un magneto. Y eso fue lo que Él dijo, dice: yo si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Yo no sé usted. Yo no sé usted, hermano, pero la vida de la iglesia es una vida maravillosa. La vida en Cristo es una vida extraordinaria. Hay pruebas, hay lucha, pero si usted cree que la vida en Cristo es difícil, trate de vivir sin Cristo para que vea lo que es bueno. Hay momentos duros, hermano. Servirle a Dios es difícil, pero servirle al diablo es insoportable. Hay momentos de lucha, hay momentos de prueba, hay momentos de cansancio, pero cuando usted se sienta así, recuerde, Él me llamó y Él no se equivoca. Él buscó la dirección del Padre para llamarme. Él me llamó por medio del Espíritu Santo. Yo estoy aquí no porque quise. Yo no sé usted, hermano, yo nunca busqué a Dios. Hay gente que yo oigo el testimonio y dice: yo andaba buscando al Señor y me lo encontré. No, hermano, yo lo que andaba era escapándome de todo lo que se llamara Dios. Yo no creía en Dios, no creía en Biblia, odiaba iglesias, curas, pastores, no quería saber nada de ninguna de esas cosas. Yo no andaba buscando a Dios, yo no amaba a Dios, ni amaba a Cristo. Le amamos a Él, dice Juan, porque Él nos amó primero. Antes de que usted naciera, desde que estaba en el vientre de su madre, cuando su mamá ni siquiera sabía si usted iba a ser varón o mujer, ya Dios lo había llamado por su nombre, ya Dios tenía planes para usted, ya Dios tenía un propósito para su vida. Su vida no es que se haga viejo en una banca ahí, que se muera de aburrimiento en una iglesia. Su vida es ser atraído a la presencia de Jesús, que Él le imparta la unción y la autoridad de su Espíritu Santo y que usted salga a poner el mundo patas para arriba, hermano, en el nombre de Cristo. Usted tiene un propósito, usted tiene capacidad, Dios le ha dado contactos. Aquí hay gente que sabe hacer negocios, hay gente que sabe hablar bien, hay gente que sabe tocar instrumentos musicales, hay gente que sabe cocinar, hay gente que puede limpiar. Se necesita de todo en el reino de Dios. Los cálculos que existen dicen que una iglesia normal, una iglesia evangélica, cristiana normal, si acaso el 10% de los miembros están involucrados en algún trabajo en la iglesia. Y lo que da pena es que las organizaciones que se dedican a estudiar esto, el crecimiento de las iglesias, dicen que una iglesia donde el 20 o 25% de los miembros se involucran es una iglesia exitosa. Y el otro 75 y 80%, ¿qué hacen? Quizá usted no puede predicar, quizá le da miedo a hablar en público, hermano. Pero puede orar, puede ayunar, puede hablarle al vecino, puede servir en muchas cosas en la congregación. Quizá Dios le dio la capacidad de hacer empresas, de hacer dinero y puede colaborar con el reino. Quizá usted tiene empatía con las personas y tiene una capacidad para abrazar a alguien que está sufriendo y decirle: mire, yo he pasado por eso y el Señor me sacó adelante. Él lo va a sacar adelante a usted también. Es eso, es compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. Los 12 apóstoles no salieron a predicar filosofía ni vanas sutilezas, salieron a predicar lo que habían escuchado al Maestro. Lo que Cristo hizo por ellos, ellos lo hacían por la gente. Yo quisiera que esta noche no fuéramos de aquí pensando una cosa, hermano. ¿Por qué a mí? Dios no se equivoca. Y si te creó y te puso en este planeta y te compró a precio de sangre y te marcó con el Espíritu Santo, es porque tiene un propósito para tu vida.
aquí nadie sobra, aquí nadie estorba, aquí todos son necesarios, todos somos miembros del cuerpo de Cristo y todos tenemos una tarea que hacer. Amigo, amiga, búsqueme, diga, pastor, yo quiero hacer algo. No sé, ¿qué puedo hacer? Puedo venir a chapear. Yo soy un campesino, lo que sé es chapear. Bueno, mire, aquí tiene 5 hectáreas para que se entretenga. Pastor, yo he visto que las sillas están sucias. Bueno, hermano, consígase un limpiocito y viene la próxima semana. Sáquele brillo a las sillas. Necesitamos gente que trabaje en sonido, necesitamos músicos, necesitamos gente que trabaje en cámaras, que sepa de televisión, que sepa de cómputo. Se necesitan ujieres, se necesita gente que ayude en los parqueos, se necesitan predicadores, se necesita gente que ponga células en la casa, necesitamos de todo. Y aquí hay de todo, gracias a Dios. Hay talentos, hay dones, hay habilidades. Y la vida cristiana solo empieza a tomar sentido cuando encontramos el propósito de Dios para nuestra vida. Note que estos 12, y ya termino, estos 12 que Jesús llamó y a los que les puso el título de apóstoles ya eran discípulos. Jesús los llamó de una masa de discípulos. Pero la vida de ellos empezó a volverse emocionante cuando salieron de la masa y empezaron a pasar tiempo con Jesús. Recibieron la impartición y luego recibieron la comisión de ir a todas las naciones. ¿Sabe por qué estamos sentados aquí? No solo porque el Señor nos llamó, sino porque estos que Él escogió primero fueron fieles. Se gastaron las sandalias viajando por cuanta aldea y ciudad. Llegaron a puertos, se embarcaron, viajaron a países lejanos y predicaron el evangelio hasta lo último de la tierra. Y nosotros somos el fruto, no solo de la obra de Cristo, somos el fruto de la fidelidad de estos hombres. Y otras generaciones van a venir al reino como fruto de la fidelidad suya y de la mía. Hagamos, aunque nos parezca poquito lo que si usted me dice, pastor, es que yo no sirvo para nada, entonces Dios es mentiroso. No se menosprecie. Todavía usted no es todo lo que Dios quiere que sea. Cuando el Señor llamó a Pedro, cuando llamó a Juan, cuando llamó a esta gente, no eran la gran cosa. Pero en el proceso de obedecer, de tener comunión con Cristo, de oír su palabra, de orar con Él, de caminar con Él, Dios los fue limando y los fue puliendo hasta que llegaron a cambiar la historia del mundo. Y la historia se partió en antes de Cristo y después de Cristo. El mundo no está dividido en antes de Mahoma, ni después de Mahoma, ni antes de Buda, ni después de Buda. Es antes de Cristo y después de Cristo. Hubo un antes y un después. Y la vida suya y la mía está dividida como la historia del mundo, en un antes de Cristo y un después de Cristo. Una cosa éramos nosotros antes de creer en el Evangelio y otra cosa es después. Yo no sé cuánto tiempo nos queda en este planeta, no sé cuánto tiempo le queda a usted, pero hermano, hagamos que cada día valga la pena, que no se nos pase un día sin tratar de tener comunión con el Señor a través de la oración, a través de la palabra y a través de servirle. Amén. Hay una invitación, hay una impartición y hay una comisión. Estamos aquí porque Él nos invitó, Él nos llamó. A través de la palabra, Él nos imparte, pero después salimos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Que Dios les bendiga muchísimo esta noche.